básicamente, ¿por qué estudiamos, no sé, por qué vamos a aplicar todos los conceptos en esta unidad? Porque nosotros acá nos vamos a enfocar en lo que es extraer una muestra, ¿m? De una población. Acuérdense que cuando empezamos la materia, empezamos diciendo de que nosotros teníamos una población de estudios sobre la cual determinamos algunas características. Pero el problema que teníamos en estadística es que no siempre es posible conocer la población, ya sea porque es muy costoso o porque a veces no hay forma de determinar la población. Entonces siempre en estadística, la mayoría de las veces, excepto cuando se realizan censos o en casos muy particulares donde tengamos, digamos, una población muy chiquita y que la tengamos bien a mano, trabajamos con la población. Y si no, trabajamos siempre con muestras. La mayoría de las veces trabajamos con muestras. Pero cuando sacamos una muestra, el hecho de extraer una muestra, para que la muestra sea válida desde el punto de vista estadístico, tiene que ser una muestra extraída al azar. Entonces, al extraer una muestra, lo que estamos haciendo es un experimento aleatorio, porque cuando nosotros extraemos una muestra, es una de un montón de muestras posibles que se podrían extraer. Entonces, los resultados de esa muestra son uno de los resultados que se pueden obtener. Por lo tanto, cualquier medida que se calcule sobre esa muestra va a pasar a ser una variable aleatoria. Entonces, cuando habíamos empezado siempre la materia, yo le había dicho, tengo una población, de esa población voy a extraer una muestra, y la población podemos sacar medidas, que es lo que nosotros vimos que llamamos parámetros, una de esas medidas. Y esos parámetros eran fijos, pero la muestra, lo que mismo que calculo, por ejemplo, podíamos calcular una media de la población y podíamos calcular una media en la muestra. Cuando nosotros hicimos la parte descriptiva, yo les decía, no importa, ahora no vamos a distinguir, vamos a hacer la descriptiva de la muestra o la descriptiva de la población. Si yo hago la descriptiva de la población, yo sé que son los valores exactos. Ahora, si yo hago un análisis descriptivo de la muestra y saco una media, una varianza, esos no son los parámetros, son estadísticos, y esos estadísticos son un valor que no es exactamente el valor de la población. Entonces, lo que van a ver después ustedes es técnicas para inferir o métodos que nos permitan inferir los valores con un estadístico, inferir un valor poblacional. Pero la característica que tiene ese estadístico es con una variable, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora en este capítulo es estudiar cómo son las distribuciones de esas variables aleatorias que son los estadísticos. Y es muy, muy importante esta unidad porque es la base que ustedes tienen para determinar, no sé, para ver estadística 1, estadística 2, o sea, los métodos de inferencia. Por eso les insistimos tanto que esta unidad es fundamental, la tomamos en todos los exámenes, no hay ningún examen donde no vaya esta unidad, y es fundamental que la sepan. Si ustedes no saben esta unidad, directamente no aprueban el examen. Así que eso se lo repito siempre, así que cuando estudien, tengan en cuenta que es la unidad que tienen que saber, y aparte que es una unidad que para saberla tienen que saber bien probabilidad, porque se aplican todos los conceptos de A. Cuando ustedes trabajan en una población, van a determinar la X esta, representa cualquier característica de estudio que yo voy a analizar de la población. Esa característica de estudio puede ser una variable, o sea, son las variables que nosotros decíamos que definimos la población. Entonces puede ser una variable que habíamos visto que podía ser una variable numérica, una variable categórica. Nosotros nos vamos a limitar ahora a variables numéricas, y dentro de las categóricas vamos a ver, aunque hay un montón de criterios para usar con más de dos categorías, vamos a centrarnos en las dicotómicas. Entonces vamos a definir una X, que puede ser una variable dicotómica que asume dos valores, o una X que puede ser una numérica. La f de X es la función o la distribución que tiene esa variable en la población. Y nosotros eso lo hacíamos, o sea, lo veíamos cuando hacíamos el histograma o hacíamos el gráfico de bastón y veíamos la forma que tenía la distribución. Y para cualquier variable que sea numérica, podemos calcular su media y la varianza.
En el caso de que la X sea una variable dicotómica, en vez de calcular la media, la varianza, vamos a calcular la P grande, que es la proporción, ¿tá? La proporción de valores que asume cada categoría de esa variable. Y aún aunque sea de más de dos categorías, también podemos calcular las proporciones que asumen, o sea, la proporción que representa en la población cada una de las categorías. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a limitar en esta materia a ver solamente las dicotómicas. Si nosotros partimos de esa población y sacamos una única observación de esa población, o sea, este X1, X2, XY, es cualquier observación de X. O sea, yo X tengo tantos valores distintos de la variable, o digamos, tengo un montón de representaciones de la variable que están por el valor que representa cada característica de cada individuo de la población. Si yo tomo uno de esos valores que asume la X en esa población, ese valor va a tener la misma función de la población de la que pertenece, o sea, va a tener la misma distribución, su valor esperado va a ser la misma valor, digamos, de la media poblacional y su varianza va a ser la misma varianza poblacional. O sea, cada observación muestral es una representación de un valor de la población. Digamos, si yo tomo una muestra de tamaño 1, voy a tener un solo valor de la variable que va a tener la función, la misma función que tiene esa variable de la población, y como valor espera de varianza va a tener los parámetros poblacionales. El tema es que nosotros no vamos a tomar una observación, vamos a tomar una muestra de n observaciones muestrales. Entonces, si yo quiero saber, esta es la pregunta que habían hecho, la función de, porque, a ver, al tomar una muestra de n observaciones, esta es una de las posibles resultados que voy a tener. O sea, que salga aquí 1, aquí 2, aquí n, va a salir esta representación y a lo mejor si tomo otra muestra van a salir otro grupo de elementos, si tomo otra muestra, otro grupo de elementos. Cada uno de estos es una variable, o sea, cada representación de la muestra es un resultado. Si yo quisiera saber la función de probabilidad conjunta de esas n observaciones, acá tengo que tener en cuenta si lo que hago es un muestreo con o sin reposición. Esto es lo mismo que habían visto ustedes en el capítulo 4, cuando decían variable aleatoria, pues ya estamos con variable aleatoria. O sea, esta variable que asume un valor determinado, o sea, si yo digo, bueno, cada extracción es un elemento que va a formar esta muestra, y esta muestra va a ser un conjunto de resultados. Bueno, yo quiero saber la función de probabilidad conjunta de que se den estas n observaciones. Cuando sé que cada una de estas observaciones tiene la misma función de probabilidad. Acá tengo que tener en cuenta si es, vuelvo a repetir, si es con reposición o sin reposición. ¿Por qué? Porque si es con reposición, acuérdense que lo que yo hago es que el X1 es independiente, el X2 es independiente de X1 y el Xn es independiente de cualquiera de las otras resultados que aparezcan en la muestra. Entonces, cuando el muestreo es con reposición, estoy asegurando que hay independencia entre esos resultados, por lo tanto, la función de probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad conjunta es igual al producto de esas probabilidades, o sea, esa f x1, x2, xn es igual al multiplicatorio de f, digamos, la probabilidad, esta f representa la función de probabilidad de la xy, de cada una de esas observaciones. Entonces, es el producto de esas probabilidades. Si fuera sin reposición, acá tendría un problema, porque ahí, si fuera sin reposición, acá le vamos a poner sin reposición, esa f de x1, x2, x2, xn sería igual a, sería un multiplicatorio, pero sería la f de x1, la f de x2 dado x1, la f de x3, que aparece x3 dado x1, dado que apareció x1 y x2, y así hasta la f que aparezca xn, dado que apareció de x1 hasta xn-1.
que es lo mismo que tengo acá arriba, nada más que como son sin reposición, son dependientes entre sí. ¿Por qué no la ponemos? ¿Por qué simplificamos y nosotros tomamos en este caso una muestra aleatoria simple con reposición? Para simplificar los cálculos, porque esto es mucho más complejo. Lo que queremos hacerles ver con esto es que cuando nosotros calculamos una muestra, la función de probabilidad conjunta es este multiplicatorio si es con reposición o este otro multiplicatorio si es sin reposición. Pero el tema, o sea, lo importante acá es saber que la función de probabilidad conjunta ya no es igual a la función que tenía yo en la población, es otra función, que muchas veces es desconocida. Acá yo les traje los ejemplos que tienen ustedes en las filminas. Esto es una mezcla, yo fui tomando de todas las filminas que hay de la unidad, fui tomando, digamos, los ejemplos. Esta, por ejemplo, es la primera parte que habla justamente de la distribución de N observaciones muestrales. Entonces acá era un estudio donde se tomaba un conjunto de 514 profesores y se medían tres cosas: el salario, el género y la rentabilidad, que era la rentabilidad de la disciplina definida como el ratio entre el salario promedio nacional pagado a la disciplina y el promedio nacional de todas las disciplinas. Esta era la rentabilidad. La rentabilidad, esto en la población, este como que es el histograma. Si yo tuviera todos los datos poblacionales, los 514, tengo todos los resultados. Esta es el polígono de frecuencia, me da la forma, la distribución, y esto al ajustar este histograma, se parece mucho a una simétrica, se puede ajustar con una normal. Entonces, acá está el ajuste, se dice, bueno, la función, esta f de x, esto es acá, esto es en la población, esta es la distribución en la población. Esta es la distribución en la población, esta tiene una forma como una normal, pero si saco una muestra, o sea, acá de nuevo, es una muestra con reposición. Al sacar una muestra con reposición, fíjense en que la función de probabilidad conjunta es un multiplicatorio de todas estas normales, porque acá fíjense, es una normal que tiene una varianza de 0,15 y una media de 0,94. Esta es la forma de la distribución. Acá reemplazo por los valores, o sea que digo, la X en la población, esta variable que es la rentabilidad, tiene una forma, una distribución normal. Con este parámetro 0,94, que es la mu, que es la media, acuérdense que la norma, la ya habíamos estudiado, el parámetro de posición mu es igual a la media. Y el parámetro de dispersión, de la x encima al cuadrado, es la varianza. Si determino la función de probabilidad conjunta, fíjense que ya es una distribución donde acá, lo que si yo reemplazo multiplicatorio, porque estoy multiplicando n productos iguales, es lo mismo que elevarlos a la n. Entonces al elevarlos a la n me queda esta expresión. Esta es la forma de la distribución conjunta. Esto no sabemos qué distribución tiene. Después, en el segundo caso, la otra medición era del salario. El salario, fíjense, cuando hacen el histograma es muy asimétrico, entonces ya no se puede ajustar con una normal. Esto vuelvo a repetir, esto es en la población. ¿Tá? Esto que tengo acá es en la población. Y estas medidas, resúmenes, son de la población. Entonces, el ajuste que yo hago, y nosotros generalmente en la práctica hacemos eso. O sabemos cuál es la distribución, o a veces van a ver que no sabemos cuál es la distribución en la población, que es lo más común. Lo que pasa, recuerden que nosotros acá estamos haciendo un análisis desde el punto de vista teórico, entonces estamos analizando, suponiendo alguna distribución poblacional, pero en la práctica generalmente no sabemos cómo se comporta la población. O podemos tener, a veces, no saber cómo se comporta, pero podemos tener idea de algunas medidas poblacionales o qué valores se pueden acercar. Entonces, fíjense, acá está ajustado a una distribución exponencial. Se revisan acá el valor de la exponencial, el parámetro de la exponencial. Fíjense que lo que me da acá no es el lambda, sino que es el mu, la media exponencial. Y acá, si yo saco una muestra, en el caso de la muestra o en la multiplicación, vuelvo a repetirle, le estoy sacando una muestra con reposición, porque estoy haciendo directamente el producto.
hago el producto n veces de este resultado, y entonces esta es la función de distribución conjunta. Y en el tercer caso, era la variable era género, femenino y masculino. Entonces yo, en la variable que es dicotómica, en la población, ¿qué media voy a tener? La proporción. ¿Mm? Acá dice, ¿cuál es la proporción de que sea docentes varones? 0,75. Bien, acuérdense, y eso también lo vimos, si yo saco una muestra, estas son variables que asumen valores 0,1 en la población. Si saco una muestra de éxito y fracaso, la muestra, ¿qué distribución va a tener? Si yo quiero saber la probabilidad de la cantidad de varones en la muestra, va a tener una distribución binomial. ¿Mm? Bien, esto en realidad es teórico, no va a haber ejercicios de este tema, porque en realidad lo único que yo estoy mostrando acá, y vuelvo a mi primera fírmina, es que cuando yo saco n observaciones muestrales, la función de distribución conjunta va a ser el producto de esas funciones, si es con reposición, o el producto de las funciones condicionadas, si es sin reposición. Eso es un concepto que tienen que tener claro. Que yo cuando ya saco una muestra tengo una función de distribución conjunta de esos valores, que cada uno de esos valores pasa a ser ahora, cada resultado de la muestra es como una variable. Y esa muestra es un resultado del experimento, es uno de los tantos resultados. De esta manera yo le puedo dar un valor de probabilidad a cada elemento de la muestra. ¿Estamos? Pero lo que a nosotros nos va a interesar, sobre todo en esta unidad, lo más importante es determinar la distribución muestral de los estadísticos. Esto que les mostraba recién. Que yo tengo esta variable X de la población que estuvimos definiendo recién, la función de distribución, o sea, cómo se distribuye esa variable de la población. Y los parámetros, que nosotros nos vamos a limitar. Este tita es una forma de expresar en general todos los parámetros, cualquier parámetro. O sea, yo con tita estoy expresando media, varianza, proporción, o sea, cualquier valor. Acuérdense que los parámetros son como funciones que se calculan sobre un elemento de la población. Entonces, no son como, son funciones que se calculan sobre el elemento de la población y son en valores exactos. Por eso digo, son constantes. Pero el problema es que son desconocidos porque desconozco la población. Entonces yo voy a tener una media poblacional, una proporción poblacional, que son los únicos dos que analizamos en este capítulo. Pero vuelvo, no los conozco. Voy a sacar una muestra. Saco una muestra, sé que cada elemento de la muestra tiene la misma distribución de la población que yo obtuve, pero sé que también tengo una función de probabilidad conjunta de todos los elementos de la muestra. ¿Pero qué nos va a interesar a nosotros? Que ahora voy a tener un estadístico, que le pongo tita sombrero, que en realidad, fíjense, es una función de la muestra que salga. ¿Por qué? Porque va a depender, o sea, fíjense en que acá esta X va a depender cuál fue la muestra que salió. Si sale una muestra, me va a dar un valor. Si sale otra muestra, me va a dar otro valor. Si sale otra muestra, me va a dar otro valor. O sea, cambia de acuerdo a la muestra que tengo. Por eso dice que es conocido, porque yo una vez que tengo una muestra tengo el valor, pero es variable. Ante distintas muestras va a asumir distintos valores. Bien, acá solamente recordar que la vamos a trabajar con la media muestral y la proporción muestral. La varianza muestral también podremos incluirla acá, nada más que nosotros no vamos a hacer el análisis para la varianza muestral. ¿Está claro? O sea, pero yo podría trabajar con el análisis estadístico varianza muestral y podría calcular lo mismo que calculé con la media y la proporción con la varianza. ¿Estamos? Incluso ustedes en estadística 2 lo van a usar al estadístico. Lo van a usar indirectamente, no van a ver el valor esperado y la varianza, pero sí van a usar el estadístico varianza, la varianza muestral. Acuérdense que la varianza muestral acá sí va a ser para que sea un estadístico y tenga ciertas propiedades, acá sí lo tienen que usar corregido. No lo vamos a usar mucho nosotros porque, vuelvo a repetir, no vamos a analizar la varianza muestral. Sí lo van a usar mucho en estadística 2
Y cuando lo usen para hacer inferencia, la varianza muestral siempre la van a tener que usar corregida. ¿Mm? Cuando ustedes trabajaban en la parte descriptiva, yo no les exigía tanto eso. Pero ahora, cuando ustedes trabajan en inferencia, sí, tiene que ir corregido porque el hecho de que vaya corregido le da determinadas propiedades para que sea un buen estimador, que eso después la van a ver ustedes bien en la primera parte de estadística 2, ven cuáles son las propiedades que tienen que tener los estadísticos para ser buenos estimadores. Bien. Disculpe una pregunta. Sí. El sumatorio, en la proporción, el sumatorio de I valuada en I, ¿qué vendría a significar eso? A ver, ¿qué es sumatorio en I? A ver esto. Está bien tu pregunta, a ver. Porque Sí, yo la I otra sub I, cosa. ¿qué significa? ¿Qué es Y sub I? La I La es Y una sub I, variable. Fíjate que acá, bueno, acá que está medio borradito, te lo voy a poner acá, porque acá justo salió la marca de, para Y sub I que asume valores 0, 1. ¿Qué es cada una de la Y sub I? Estoy en una, acuérdate que la proporción muestral en la población que tengo la proporción de éxito en la población. Cuando vos sacabas la proporción, con la proporción muestral sería la proporción de éxitos en la muestra, ¿no es cierto? Entonces, lo que vos tenés acá, cuando vos sacas una muestra de una población que es dicotómica, o sea, si la población tenés dos valores, 0, 1, la muestra va a tener n valorcitos de 1 a n, o sea, acá fíjate que la Y sub i va de 1 a n observaciones que van a ser 0 y 1. O sea, voy a tener Y1, Y2, hasta Yn, ¿ya? Y cada una de estas Y puede asumir valores 0 o 1, cualquiera de las dos. ¿Mm? A lo mejor una muestra es que esta sea, por ejemplo, 0, 1, hasta 0, ¿está? O sea que acá que te está diciendo resultados 0 y 1. Si yo hago la suma de las Y sub I, para I que va de 1 a n, ¿qué es lo que tengo como resultado? Eso lo vimos nosotros ya. Estas son bipuntuales, es una muestra de bipuntuales. Nosotros cuando sacamos, ¿se acuerdan? Cuando veíamos la bipuntual, yo les decía, tengo una población que tiene una característica que asume dos valores, éxito y que le llamábamos éxito fracaso. Sacaba una muestra de tamaño 1, pero cuando yo saco más de una muestra de tamaño 1, o sea, cuando saco una muestra de tamaño n, cada uno de esos resultados era 1, pero la suma de ese resultado, acuérdense en que me daba x. ¿Qué era x? La cantidad de éxitos de la muestra. O sea, que este sumatorio que está acá, esto es X. ¿Mm? Esto sería X, o sea, esto me daría la cantidad de éxitos de la muestra. ¿Y cómo sacas la proporción de éxito? Y tenés que hacer el cociente entre la cantidad de éxitos y el tamaño de la muestra. Esa es una proporción. ¿Estamos? Y esa es la definición de proporción muestral. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. O sea que nosotros vamos a trabajar con, o sea, directamente, ustedes pueden ponerla así, como la suma de las Y, para Y que va a sumar de 0 a 1, o lo pueden poner, la proporción muestral, pueden poner como X sobre N, donde la X asume valores 0, 1, hasta N. ¿Mm? Cualquiera de las dos formas que la definan está bien. En este caso, la definieron, está definida, o sea, en este primer caso, está definida en función de las variables bipuntuales. Y en este caso está definida en función de la variable binomial. ¿Y por qué lo mismo? Y porque la binomial es una suma de bipuntuales. ¿Mm? O sea, la X es la suma de las Y sub I. Entonces, lo mismo definir la proporción de cualquiera de las dos formas. ¿Bien? ¿Está claro? Eso es importante que eso lo entiendan, porque después eso tiene mucho que ver con la forma de la distribución de la proporción. Solamente una duda en el chat, profe. Preguntan de que si I es igual a 1, ese vendría a ser el éxito. Entonces, ahí Claro, voy a aplicar la proporción. Es lo único, ¿no? claro. Acuérdense que cuando yo tengo una población, o sea, tengo una población, la proporción poblacional
Es una medida, es un parámetro, cuando la característica que yo estoy estudiando es una característica que es dicotómica, ¿tá? Que asume dos valores. Vuelvo a repetirles, puedo tener una variable categórica y yo puedo hablar de la proporción, por ejemplo, supónganse en una variable que sea nivel de estudio. Yo digo, ¿qué proporción tengo de estudiantes que van al primario? ¿Qué proporción de estudiantes que van al nivel secundario? ¿O qué proporción de personas que tienen hasta nivel primario, hasta nivel secundario? ¿Mm? Eso, o sea, eso es un parámetro que yo determino cuando la variable es de tipo categórica o dicotómica. Los dos valores que asume esa variable puede ser 0, 1, que lo llamábamos éxito y fracaso. O sea, si yo obtengo un elemento de esa población, ese elemento tiene, de esa característica puede decir que es un éxito o un fracaso. ¿Estamos? Entonces, la Y sub I es 0, 1, 1 es el éxito, 0 el fracaso. Acuérdense que éxito depende aquí de lo que nosotros definimos como éxito. Y si yo tengo una muestra de tamaño n de esa población y hago la suma de las Y sub I, en realidad estoy sumando éxitos y fracasos, esos n éxitos y fracasos, eso me da la cantidad de éxitos que hay en esa muestra, y si a esa cantidad de éxitos la divido sobre n, me da la proporción de éxitos de la muestra. Esa es la definición de proporción muestral. Es importante que entiendan todo esto, porque, digamos, justamente creo que la complejidad del capítulo está en entender esta parte, o sea, en entender esto de que yo saco una muestra, de que esa muestra es un resultado de un experimento aleatorio, entonces esa muestra va a tener una función de distribución conjunta. Esto es más teórico, porque después ustedes van a ver, nunca van a calcular la función de distribución conjunta, nunca le vamos a pedir que calculen la distribución conjunta, solamente es para que ustedes entiendan que ahora existe una función de probabilidad de que aparezcan todas estas variables a la vez. Lo que sí vamos a estudiar bien es cuál es la distribución de probabilidad de estos estadísticos, o sea, si estos estadísticos son variables y este valor, que la media o la proporción, son valores que van variando, pero que vienen de experimentos aleatorios, entonces son variables aleatorias. Y si son variables aleatorias, entonces van a tener una función de probabilidad y van a tener un valor esperado de una varianza. ¿Bien? O sea, lo que nosotros vamos a estudiar ahora, esto, es la distribución muestral de los estadísticos, esto es lo que nos interesa. ¿Por qué nos interesa tanto eso? Y sí, porque es lo único que nosotros tenemos como dato para inferir los parámetros. Entonces, está bueno saber cuál es la forma en que se comportan estos estadísticos y de qué manera podemos nosotros encontrar estos valores poblacionales, que eso es lo que van a estudiar después ustedes. Pero en esta unidad, lo que nos vamos a basar es en analizar cuál es la distribución de probabilidad de los estadísticos. La media muestral es dice, para una variable que tiene, bueno, esto acá en realidad no hace falta que dice que tenga distribución poblacional, esto se lo voy a, para una variable X que tiene, para una variable X que tiene una distribución poblacional cualquiera, ¿no? Con media desviación estándar, la media muestral es una combinación lineal de n observaciones muestrales. O sea, en realidad, la media muestral, como la vimos acá, que era la suma de las X sobre n, yo lo único que hice acá es expresarla de otra forma. O sea, esto que tengo acá, esto es lo mismo que poner directamente igual a la sumatoria de los x sub i sobre n, para i que va de 1 a n. ¿Tá? Es lo mismo, no he hecho nada, acá nada más que poner, lo mismo que he hecho es expresar este sumatorio como una combinación. Fíjense, esta es una suma de variables ponderada todo por el mismo valor que 1 sobre n. Entonces decimos que la media muestral es una combinación lineal de los valores observados de la muestra. Antes de ver, o sea, esta variable que es estos y es como son elegidos al azar, lo más importante es que esto es una variable aleatoria. En este material que es la distribución muestral de la media, la distribución de la media muestral, acá está lo que les dije recién, fíjense que hay una forma fácil de encontrar cuál es su esperanza y su varianza
que acá está bien demostrado, después ustedes veanlo en el video, y está también la filmina, cómo encontrar cuál es el valor esperado, ¿tá?, de la media muestral y la varianza de la media muestral. O sea, si la media muestral es una variable aleatoria, por lo tanto va a tener una esperanza, una varianza. Y esta es una forma de encontrarla directamente aplicando propiedades, nada más. Si uno aplica propiedades sabiendo que cada X sub I parte de una población que tiene una media mu, ¿tá?, y que cada observación tiene la misma media de la población de la cual proviene, entonces haciendo este análisis llegamos. El valor esperado de la media, esto después véanlo ustedes con detalle porque es sencillo, está bien explicadito, pero llegamos a la conclusión que la esperanza de la media muestral es igual a mu. O sea, quiere decir, ¿esto qué quiere decir? Que si yo pudiera, ojo, pudiera, porque no lo vamos a hacer, nunca en la práctica vamos a calcular todas las muestras, pero si yo pudiera calcular todas las muestras posibles de esa población, en promedio, el promedio de todos los resultados de las medias muestrales me daría la media poblacional. Eso, más allá de que yo no lo pueda hacer en la práctica, es una conclusión muy importante. ¿Por qué? Porque si yo pudiera saber cuál es la función de probabilidad de la media muestral, o sea, tengo un solo, o sea, yo voy a sacar una sola muestra, voy a tener un solo valor de esto, pero si yo pudiera saber su función de probabilidad, entonces sé que su esperanza es la media poblacional. Y eso se cumple para cualquier población, no importa qué población sea. Y después en la varianza pasa lo mismo, o sea, si yo aplico propiedades, la varianza de la media muestral, o sea, ustedes se tienen que grabar en esta unidad que la media muestral es una variable aleatoria, o sea, que ustedes están trabajando como que la media muestral es una variable aleatoria definida de esta manera, como la combinación lineal o como el resultado de la suma de los elementos de la muestra sobre n. Esa es una variable aleatoria. Entonces, la varianza de la media muestral es, fíjense acá, esto es muy interesante, que es la varianza de la población sobre n. Por eso decimos que la variabilidad de la media muestral depende de la variabilidad de la población. Fíjense que acá esto está como numerador. Si la varianza de la población crece, ¿qué pasa con la varianza de la media muestral? También es grande. Cuanto más grande la variabilidad de la población, más grande la varianza de la media muestral. Pero por esta varianza va dividida sobre n. N, que es el tamaño de la muestra. Esto significa que si el n lo voy aumentando, o sea, a medida que voy tomando muestras más grandes, voy disminuyendo la variabilidad de la media muestral, y si disminuyo la variabilidad de la media muestral, que hago cada vez con menos varianza, como esta variabilidad la variabilidad de la media muestral sería, ¿cuál es la variabilidad de la variable aleatoria media muestral en relación a su valor esperado? ¿Cuál es su valor esperado? La media poblacional. Entonces quiere decir que cuanto más grande sea el tamaño de la muestra, más cerquita voy a estar de encontrar el valor de la media poblacional. El tema es que ese n tiene que ser muy grande para que la variabilidad se haga casi cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el n que yo tendría que tomar como valor? Eso lo van a estudiar también en Estadística 2, cuando van a ver cuál es el tamaño de muestra que es más conveniente o sea, porque nosotros tenemos que tomar una muestra, pero tenemos que ver cuál es la muestra más conveniente para que el nivel de error sea lo más chico posible. ¿Bien? Acuérdense, nosotros cuando hacemos inferencia o cuando sacamos una muestra, nunca vamos a saber con certeza el valor de los parámetros poblacionales. No hay forma de conocer con certeza los parámetros poblacionales. Lo que vamos a conocer son qué valores se aproximan al parámetro poblacional con un cierto margen de error. Eso lo van a ver después ustedes. Esto yo le estoy haciendo como ciertas ideas que después las van a como reforzar en Estadística 2. Lo que vamos a ver ahora es esto, cómo es la distribución de probabilidad de la media muestra. Entonces, hasta ahora no sabemos cuál es la distribución de probabilidad, pero sí pudimos demostrar con propiedades que su valor esperado es la media poblacional y que su varianza,
la varianza de la media muestral es la varianza poblacional, o sea, la varianza de esa variable en la población sobre n. Esta varianza a veces no las tenemos. Por eso después ustedes van a ver, ahora vuelvo a repetirles, este capítulo son conceptos muy teóricos y después van a ver ustedes cómo resuelven en la práctica que este dato no lo tengo. Van a ver cómo lo hacen para resolver. Bien, por ahora estamos estudiando la base teórica de la distribución de probabilidad de los estadísticos muestrales. Esto que está hecho acá, después, mírenlo, está hecho con un ejemplo muy básico, porque acá está tomando como que supone una población de 4 elementos, saca una muestra de tamaño 2, y lo que hace es partir de los valores poblacionales, saca todas las muestras. O sea, es una forma de mostrar que si yo pudiera sacar todas las muestras, llego a las mismas conclusiones. Acá, después de hacer todos los cálculos y ver la distribución, esta sería la distribución de la media muestral, saca cuál es el valor espera de la varianza y llega a las conclusiones que llegamos recién. Cuando el muestreo es con reposición, bien digo. Si es sin reposición, que después hace el ejemplo, perdón, está un poquito más adelante, el ejemplo sin reposición, vamos a ver que hay solamente una corrección en la varianza, pero la esperanza es lo mismo. Bueno, acá estaba lo que les había dicho recién, y me vuelvo acá. Entonces, eso después véanlo ustedes, porque si yo me pongo en detalle ahora, nos va a llevar todo el tiempo ver solamente esos análisis, y son sencillos. Ese ejercicio de hacer esto, de tomar todas las muestras posibles, en realidad es un ejercicio para corroborar que se dan estos valores, nada más. No es un ejercicio que, digamos, que uno le vaya a tomar en el parcial. Incluso, acá les quiero mostrar en el material, creo que es la actividad 2, me parece que es. Sí, la actividad 2 les hace hacer un ejemplo similar a ustedes, para calcular también todas las muestras posibles, que yo por ahí les digo, si tienen ganas de resolverlo, háganlo en un Excel, pero en realidad es repetir lo mismo que ya está hecho para mostrar que se dan esos resultados, nada más que corroborar. Es como poner un ejemplo muy sencillo de decirle esto que le estoy diciendo yo verbalmente, como para convencerlo, decirle, bueno, cuando nosotros sacamos todas las muestras posibles, llegamos a esos resultados, ¿bien? Por eso les digo, este ejercicio, el que tiene ganas lo hace, porque es una repetición de lo mismo que vimos recién, pero no es un ejercicio de un tipo de ejercicio que se les vaya a evaluar. Bien, los otros sí, ese no. Como conclusión llegamos entonces que la media muestral va a tener un valor esperado, o sea, un estadístico que va a tener una esperanza igual a mu, una varianza sigma cuadrado sobre n, y que cuando el muestreo es sin reemplazo, la esperanza es la misma, la varianza es sigma cuadrado sobre n, pero acá va multiplicada por este famoso factor de corrección. Acuérdense que es el mismo que usamos para la hipergeométrica. Que este factor de corrección, si la diferencia entre, si la población es muy grande en relación al tamaño de la muestra, se hace casi cercano a 1, por lo tanto es lo mismo hacer un muestreo con o sin reemplazo. Es lo mismo que yo les expliqué cuando trabajamos con la hipergeométrica. Bien, pero hasta acá vimos solamente cuál es la esperanza y la varianza. Me está faltando, así como que hemos empezado al revés, ¿no? Siempre decíamos, veamos con la distribución de probabilidad y veamos cuál es el valor esperado de la varianza. Acá empezamos de atrás para adelante. Dijimos, bueno, el valor esperado de la varianza es esto, pero ¿cuál es la distribución de probabilidad que tiene la media muestral? Para sacar la función de probabilidad tendremos que hacer, si es con reemplazo, tendremos que hacer la función de distribución conjunta ponderada por 1 sobre n. Entonces imagínense que sería muy complicado cada vez que tenemos que calcular la función de probabilidad de la media muestra. Hay dos teoremas que son muy importantes acá porque nos permiten determinar la distribución de la media muestral sin tener que hacer un análisis analítico cada vez que yo tengo que sacar una muestra de una población determinada. Aparte que tendremos que conocer la función
o sea, la forma que tiene la distribución en la población, y eso no lo conocemos siempre. Si nosotros partimos de una población, o sea, si en la población, como el ejemplo que dimos recién, que teníamos que la rentabilidad en la población tenía un histograma y ese ajuste se ajustaba a una distribución normal, entonces este teorema es muy interesante porque nos dice que si la variable tiene distribución normal y se saca una muestra, la muestra es una combinación lineal. Y el teorema nos dice que si yo si tomo una combinación lineal de variables normales, el resultado, la combinación lineal, que es el resultado de esa combinación lineal, también va a ser una variable normal. Entonces, ese teorema nos indica que como la media muestra es una combinación lineal y si cada una de ellas proviene de una población normal, entonces la media muestral es una variable aleatoria normal. Que nosotros haciendo los cálculos que nos indica el teorema, nos dice que entonces la distribución de esa nueva variable aleatoria, que es x media, va a ser normal con media mu, o sea, el valor esperado, o la media de esa, o sea, de la variable aleatoria media muestral es mu, y la varianza es sigma cuadrado sobre n, que es lo que habíamos mostrado antes. Entonces, cuando nosotros nos dicen que la población es normal, y nos piden que calculemos probabilidades para la media muestral, para esa nueva variable aleatoria, nosotros lo único que tenemos que saber que es normal y que tiene o sea, vamos a calcular probabilidades con una distribución normal, pero con esta media y con esta varianza. Esto es lo que tenemos. Ahora lo que tienen que tener cuidado ustedes, si a ustedes, o sea, ¿qué es lo que tienen que distinguir en este capítulo? Si a ustedes están preguntando calcular probabilidades sobre la variable de la población o le están pidiendo calcular probabilidades sobre la media muestral. ¿Por qué? Porque cambian los parámetros. Las dos son normales. Si la población es normal, esta es normal. Cualquiera sea el tamaño de la muestra, no importa qué tamaño de muestra tenga. Pero ¿qué pasa si la población no es normal? O sea, lo primero es, acá es con una población normal. Cuando la población no es normal, cuando decimos, acá hay que tener cuidado, porque cuando dice población normal o población normal, no normal, estamos hablando no de la población en sí no es normal o normal. La que es normal o no normal, nosotros nos acostumbramos en estadística a expresarnos así, pero en realidad lo correcto es decir, la característica que estamos estudiando en la población es normal, la característica que estamos estudiando en la población no es normal. O sea, tiene una distribución cualquiera, como por ejemplo, habíamos visto recién esta. Por ejemplo, el salario. La población tenía una distribución totalmente asimétrica derecha. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa en la muestra? Sacamos una muestra, sacamos la media muestral. Sí, está bien, es una combinación lineal, pero no sé qué distribución tiene. O sea, no puedo aplicar el teorema de muestreo de poblaciones normales o combinación de variables normales, que es este de acá. No puedo aplicarlo, ¿tá? Para eso existe el teorema central del límite. Este teorema es muy, muy importante en estadística y nosotros por ahí somos como medio, sobre todo, o sea que seguramente en todos los exámenes ustedes lo van a tener que enunciar y lo van a tener que saber aplicar, ¿estamos? O sea, no solamente enunciarlo, porque el enunciado es este que tengo acá, y acá hay unas cuestiones que yo la marqué en las filminas que les di de introducción. El teorema dice, sean x1, x2, xn, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Esto es una de las versiones, yo les voy a contar por qué. Dice, porque, o sea, estoy diciendo, son independientes, en realidad está pensando que la está seleccionando con reposición. E idénticamente distribuida porque estoy partiendo todas de la misma, digamos, de una misma población. Esa sería una de las versiones del teorema. Con cualquier distribución, o sea, en la población no me importa cuál sea la distribución, puede ser cualquiera. ¿Ah? Esto que dice acá es importante.
pero que tiene una esperanza muy y una varianza. Si n es suficientemente grande, esto también es importante, n es suficientemente grande, en realidad el teorema, que nosotros no vemos la demostración, pero la demostración teórica del teorema está hecha para un n que tiene infinito. La suma, y este es otro tema que tienen que tener en cuenta, ¿qué es lo que yo considero ahora? La suma de esas variables. Esa suma es la que tiende a distribuirse normal. ¿Bien? Acá hay un error muy común que ustedes cometen, porque cuando definen el teorema ponen, cuando tengo n variables, las variables tienden a distribuirse normal. No, no, las variables no. Yo tengo n observaciones, n variables que son, todas tienen la misma distribución. O sea, la distribución, no importa cuál sea, sabemos, por eso digo, en esta versión está diciendo que son idénticamente distribuidas. Tiene una esperanza y una varianza, o sea, ellas provienen de una población que tiene una distribución, que tiene una esperanza y una varianza, cada una de ellas. Acuérdense que cada una de ellas tiene la esperanza y la varianza de la población de la cual provienen. Cuando n es grande, esa suma, la suma de estas n observaciones, tiende a distribuirse de manera normal, con esperanza n veces mu y varianza n veces sigma cuadrado. Es decir que si yo tomo vamos acá, supónganse, en este caso, yo decía, tomo n observaciones muestrales, que les decía recién. No hablo de la distribución de probabilidad conjunta, digo, si yo la sumo a estas n observaciones y este n es muy grande, esa suma va a ser normal, cuya media va a ser n veces la media, o sea, n veces mu, y la varianza n veces sigma cuadrado. ¿Bien? Ese es el teorema. Y por eso les insisto tanto, que lo que tienen que tener en cuenta es que lo que se distribuye normal es la nueva variable que yo defino, que esa es la suma de esas variables que extraje. ¿Por qué les digo que esta es una versión? En realidad el teorema central del límite tuvo un desarrollo por mucho tiempo. La primera versión del teorema central del límite fue a partir de las variables Bernoulli. O sea, ¿se acuerdan que cuando yo les di la bipuntual y después les dije que si tomamos una muestra de tamaño n, que era la binomial, que contaba la cantidad, definía una variable binomial, que era la cantidad de éxitos, en un momento vimos cuál era la distribución de esa variable y dependía del n y del p. Y por ahí también habíamos visto que cuando el n era muy grande, el n tendía a ser, se hacía cada vez más grande, que acuérdense que yo por ahí le dije, cuando es mayor de 20 ya se cumple, cuando el n, la muestra que saco es muy grande, se quedaban siempre normales, se hacían todas simétricas. Podían ser asimétricas de acuerdo a cuál fuera el p, pero cuando el n se hacía grande eran simétricas. Bueno, ese n grande surge porque en realidad en la binomial es una suma bipuntual, yo tengo una suma de variables. Esa es la primera versión. Esta es una versión, es una segunda versión, hay una más, digamos, más amplia, porque acá dice que todas vienen son idénticamente distribuidas. La versión más amplia del teorema central del límite es decir que sean variables independientes con cualquier distribución, como que cada una viene de una distribución cualquiera, la x1 es normal, la x2 es Poisson, la xn es exponencial, cada una tiene esa distribución, pero cada una tiene su varianza, su esperanza y su varianza. Es la versión más amplia. Nosotros nos quedamos con esta porque la otra es la que aplicamos para los casos de muestreo. Por eso nos quedamos con esta versión y es la que nosotros les pedimos que estudien. Pero lo que sí les insisto, y insisto que lo tengan en cuenta al momento de que ustedes definan el teorema, que lo que se distribuye normal es la suma de esas variables. Si no, el teorema no sirve porque está demostrado para esto. Vuelvo a repetirles, no damos la demostración del teorema porque para demostrar el teorema necesitamos algunos conceptos que no vemos, como por ejemplo la función generadora de momentos, que no lo vemos en esta unidad. Entonces no hay una demostración del teorema, una demostración formal, solamente el enunciado. Bien, veamos cómo se aplica el teorema a la media muestral. Y esto sí es lo que ustedes con esto tienen que justificar
lo que tienen que justificar en un examen. En un examen ustedes tienen que, o sea, cuando uno les pregunte cuál es la distribución de la media muestral, ustedes van a decir, es normal, por ejemplo, por el teorema central límite, pero ¿por qué? La justificación es enunciar el problema y decir que la media muestral es una combinación lineal, es una suma de variables, ¿está? Es una suma de variables, pero donde cada una está ponderada por 1 sobre n. Entonces, o lo que es lo mismo, poner directamente así, suma de x sub y sobre n, o la suma de la x sub y multiplicada por 1 sobre n. Ahí tengo la suma. El teorema que me dice que si esa suma es lo suficientemente grande, esa suma se va a distribuir normal con esperanza n menos mu, pero se lo divide por n, es mu, y varianza n veces sigma cuadrado, ¿está? Pero la varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado, entonces al hacer los cálculos me queda sigma cuadrado sobre n. S, que es la suma de las x sub i, ¿está? S se distribuye normal cuando n, si n es grande, normal, o media n veces mu, y varianza n veces sigma cuadrado, ¿tá? Del x, si n tiende a ser grande, tiende a infinito. Pero la x media, 1 sobre n por s, o sea, es s dividido n. Entonces, x media se va a distribuir normal con media, que sería 1 sobre n por n veces mu, 1 sobre n por n veces mu, ¿está? Eso queda mu, y la varianza, que la varianza, acuérdense, si yo saco la varianza de x media, la varianza es la constante al cuadrado, o sea, sería 1 sobre n al cuadrado por n veces sigma cuadrado, que es la varianza de s. Entonces esto se simplifica con esto, y esto me queda, perdón, acá es x media, que x media se distribuye normal mu sigma cuadrado sobre n. Y esa es los parámetros de la normal que tienen que usar. Ahora, el n dice acá tiene infinito. Pero entonces me van a decir ustedes, ¿y qué n? Si tiene que tener infinito no lo van a poder usar nunca. Bueno, en la práctica y en estadística se usa mucho trabajar con simulaciones o con lo que son los resultados empíricos. Se ha demostrado que si el n es mayor que 30 ya se cumple el teorema. Entonces, cuando n sea mayor que 30, ya podemos aplicar, entonces la media muestral va a tener siempre distribución normal. Cualquiera sea, si puede venir de una exponencial, puede venir de una Poisson, puede venir, no importa, el promedio del media muestral, o sea, el promedio de la muestra, si el n es mayor que 30, se distribuye normal. Fíjense que con eso, con este teorema, se resuelve totalmente la distribución del estadístico. Entonces, este es un resumen que yo les di en la introducción, también lo tienen cuando en el videíto de la distribución de la media muestral, es el resultado. O sea, ustedes tienen que tener, este es el machete del capítulo. Ahora, este es el resumen, digamos, el machete resumen, pero esto lo tienen que saber explicar cada uno de estos puntos que están acá. O sea, el valor, esto es lo que vimos recién, que es que una variable aleatoria, la esperanza y la varianza, y acá vemos la distribución. Dice, si la población es normal, no tenemos ningún problema, la media muestral va a ser siempre normal, cualquiera sea el tamaño de n. Si la población no es normal, tenemos que distinguir. Si el n es mayor o igual a 30, vamos a aplicar teorema central del límite, entonces la media muestral se va a distribuir normal, con esta esperanza y esta varianza, por el teorema. Pero, a ver, ¿qué es lo que yo les exijo en el examen? No que me pongan por TCL. Cuando yo les pido justifique, sí, que pongan por el teorema central límite va a ser normal, pero que expliquen lo que explicamos recién. O sea, que
pongan el enunciado del teorema y que expliquen por qué la X media es normal. Esto una vez que lo aprenden siempre van a tener que repetir lo mismo. ¿Tá? Cuando uno les pide justifiquen el examen, no, vuelvo a repetir, no solamente poner esto, sino explicar por qué es eso. Y la explicación es esta parte teórica. ¿Mm? Bien, y si el n es menor que 30, como tengo la población va a ser desconocida, o sea, si no sé cuál es, aunque si es conocida, puedo calcularlo analíticamente. Eso nosotros no lo vamos a hacer en la materia, ¿bien? Por más que se pueda hacer, hay alguna forma de hacerlo, no lo vamos a hacer acá. O sea que, si es n menor que 30, siempre que n sea menor que 30, vamos a usar desigualdad de Chebyshev si la población no es normal. ¿Está? Esto de que la distribución de población es conocida y se puede calcular analíticamente, sí se puede hacer. No lo vamos a hacer nosotros en esta materia, o sea que cuando n sea menor que 30, siempre vamos a calcular cotas de probabilidad, no vamos a calcular probabilidades exactas. ¿Está claro? O sea, vamos a volver a usar la desigualdad de Chebyshev aplicada a la media muestral. O sea, voy a tomar algunos ejemplos y no los vamos a resolver, solamente quiero que leamos el enunciado y un poco que es el ejercicio que yo por ahí les pido a ustedes, porque, a ver, cuando ustedes dicen por ahí, ay, profe, hice 10 ejercicios, los sé hacer y todos los sé hacer, o sea, porque los resuelven a veces y resuelven el ejercicio, pero a veces, más que resolverlo, tienen que centrarse en el enunciado, entender el enunciado y pensar qué variantes me pueden hacer de este ejercicio. Fíjense en el primer caso, en el ejercicio 4. Si se seleccionan todas las muestras posibles de 40 empleados a partir de una población cuya media es de 8 años de antigüedad en la empresa y la desviación es estándar de 2 años, le solicitamos encontrar los límites del intervalo simétrico en el que se espera que esté el 95% de las medias muestras. En realidad acá no está pidiendo la probabilidad, le está pidiendo el intervalo, un intervalo, pero la variable que está analizando, ¿cuál es? ¿Año de antigüedad? Bien, la variable es año de antigüedad. Esa es la variable de la población. O sea, la X es año de antigüedad. Esa X tiene una media de ¿cuánto? Muy igual a 8 y la desviación estándar de X es igual a 2. Pero no me está pidiendo, porque si le solicitamos encontrar los límites del intervalo simétrico que se espera que se encuentre en 95% de las medias muestrales. O sea, me está pidiendo un intervalo, pero un intervalo de la media muestral. O sea que, ¿qué otro dato tengo? Que saque que una muestra, muestras de tamaño 40, ¿está? Las muestras que saco son de tamaño par. Si se seleccionan todas las muestras, no selecciono todos, ¿está? O sea, si yo seleccionara todas las muestras, habría una variable que sería la media muestral, o sea, el promedio de año de antigüedad de la muestra, ¿tá? O sea, yo acá tengo definido una variable X media, que es los años de antigüedad de la muestra. Esa variable aleatoria, por eso dice que la variable quiero encontrar un intervalo simétrico de tal forma de que esta variable se encuentra en el 95% de valores de esta variable. O sea, yo si pudiera sacar todas las muestras de tamaño 40, tendría distintos valores de X media. Entonces quiero sacar una distribución de probabilidad de X media. Y fíjense que yo lo primero que tendría que saber es cuál es, o sea, yo puedo saber que el valor esperado de X media, eso lo sé, es igual a mu, dijimos, y que la varianza de X media es igual a sigma cuadrado de X sobre N. O sea, el valor esperado va a ser 8 años y la varianza va a ser 4 sobre 40. La varianza de X media. Pero ¿cuál es la distribución de probabilidad? ¿Qué me tengo que fijar para saber con qué probabilidad voy a sacar? Porque yo tengo que sacar un intervalo, pero ¿qué distribución voy a usar para sacar ese intervalo? Vuelvo a lo que hicimos antes, al resumen que habíamos hecho. ¿Es una población normal? ¿Me está diciendo que la población, que los años de antigüedad en la población es normal? ¿Me lo dice en algún lado? O por lo menos que me diga que es simétrico.
Vuelvo a mostrarles el ejercicio. Se seleccionan todas las muestras posibles de 40 empleados a partir de una población cuya media es de 8 años de antigüedad y la desviación estándar es 2 años. ¿Me dice que es normal? ¿Ustedes leen algún lugar acá que me diga que es normal la población? No, pero sí está la duda de que si, como les dice que el n es mayor a 30, si se puede asumir una distribución normal. Bueno, pero por eso digo, no me dice que la población sea normal. Entonces, no estoy en esta parte. No es normal la población, por lo tanto, no estoy partiendo de una población normal. Estoy partiendo de una población no normal. Pero el tamaño de la muestra que saco es mayor que 30. Si es mayor que 30, entonces puedo aplicar el teorema central del límite. ¿Por qué? ¿Tá? Porque si es mayor que 30, como la variable media muestral es una suma de variables multiplicada por 1 sobre n, puedo aplicar el teorema central del límite. Por lo tanto, o sea, por el teorema central del límite, la media muestral X media se distribuye normal con media que dijimos mu varianza sigma cuadrado de X sobre n por teorema central del límite. O sea, en un práctico lo pueden poner así. En un teórico, en una parte teórica, si a ustedes le dicen, está bien, dicen que es esto, pero justifique por qué. La justificación es toda la explicación que hicimos recién. Por qué esa variable es una suma sobre n, entonces explican por qué es mu, por qué es sigma cuadrado sobre n. Y dan el enunciado del teorema. Entonces acá, lo que me está pidiendo, no lo vamos a hacer, se los voy a dejar nada más que expresado. Me está diciendo, o sea, la variable es X media. El valor central de esta variable, este valor era, ¿cuánto dijimos que era 8? Me está pidiendo, ¿cuál es el intervalo? X media 1, y acá estaría el X media 2, o sea que contiene, acá está el 0,95, esta probabilidad acá es 0,95. O sea, ¿cuál sería la probabilidad de que X media asuma valores entre X media 1 y X media 2, de tal forma que ese intervalo sea entre 0,95? O sea, esto que tenemos acá ya es lo mismo que vieron con normal. Lo único que sí tienen que tener en cuenta es que esta normal, que esta variable, digamos, que tiene distribución normal, tiene este valor esperado, o sea, su valor esperado va a ser 8 y su varianza va a ser 4 sobre 40. ¿Estamos? Esa es la única diferencia que tienen que tener en cuenta. Si acá me hubiese puesto, en vez de tomar muestras posibles de tamaño 40, me hubiese dicho muestras posibles de tamaño 10, a ver, vuelvo a lo recién. Si en vez de ser la muestra posible de tamaño, o sea, volvemos a lo que les pregunté, ¿la población es normal? No. No me dice nada de la población. Absolutamente nada. O sea, me dice que tiene una media, una desviación estándar, pero no me dice cuál es la forma de la población. O sea, no dice si es normal, si es una población asimétrica, no me dice nada. Si me hubiese dicho que la población era asimétrica, o sea, también tendría que haber hecho lo mismo que recién. Pero si en vez de decirme que tiene una n igual a 40, me hubiese dicho que tiene una n igual a 10, o sea, que saco la muestra de tamaño 10, ¿qué pasa? No conozco la población, no es normal. ¿Mm? Preguntan si en lugar de aplicar teorema central se podría aplicar Chebyshev, si es menor de 30. Exactamente. O sea, no podría, pero acuérdense una cosa, si aplican Chebyshev, no pueden calcular, digamos, valores exactos de probabilidad, van a calcular cotas. ¿Tá? Tengan cuidado de eso. O sea, si acá me dice que la muestra es de tamaño, en vez de 40 acá, me hubiese dicho que las muestras que saca son de tamaño 10, no puedo aplicar el teorema central del límite, porque, vuelvo a repetirles, si demuestra que el teorema central del límite funciona para la media muestral cuando el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30. Entonces, si es 10, no sirve. Entonces, lo único que podrían haber hecho es calcular cuál es la cuota de probabilidad que existía en ese intervalo, y lo hacen con Chebyshev como lo saben hacer ustedes normalmente. ¿Bien?
Yo no me detengo tanto en los cálculos hoy porque mañana van a trabajar bien sobre estos cálculos. A mí lo que me interesa es que ahora detecten cosas que cuando mañana, lo primero que tienen que hacer ustedes es contestar, de decir, ah, no, acá tenemos que usar teorema central arbitral, acá tenemos que usar Chebyshev, ¿está? Acá tenemos, o sea, acá van a usar dos cosas, o normal o Chebyshev. Profe, una pregunta. ¿La clase de mañana sería práctica? Mañana van a hacer directamente estos ejercicios que yo lo estoy haciendo ahora, los van a resolver, ¿tá? Pero por eso les vuelvo a repetir. Cuando ustedes resuelvan, van a ver que es lo mismo que resolvieron cuando resolvían probabilidades. Lo único que cambian es que cambia la media y la esperanza y la varianza. O sea, hacen otros cálculos de esperanza y varianza. O sea, tienen que tener en cuenta que la variable es la media muestral. Entonces tienen una esperanza para la media muestral y una varianza. Pero después cuando calculen probabilidad, esta probabilidad ustedes la calcularon ya. La probabilidad en un intervalo para una variable aleatoria. O sea, que acá tienen que calcular los límites del intervalo y le daban la probabilidad. Eso lo hicieron en el capítulo 5. ¿Bien? ¿Cuál es lo que cambia acá? Que lo que tienen que saber es qué tienen que aplicar. Por eso les insisto. En este caso, saber que tenía que aplicar normal, que estos eran los parámetros para el normal y que lo que tenían que plantear era esto. Después eso es cálculo de probabilidades, que ya lo saben. Si n es 40, si n era 10, le dije 10, van a aplicar Chebyshev. Y si acá le hubiese dicho toma muestras de tamaño 40, perdón, vamos a hacer otro caso. Si se seleccionan todas las muestras posibles de 10 empleados partidos de una población normal, cuya media es 8 años de antigüedad, ¿qué iban a aplicar? Si n es 10, es igual a 10, entonces era Chebyshev, dijimos, ¿no? N es igual a 10 y la población es normal, ¿qué van a aplicar? ¿Cómo se va a distribuir la X media? ¿Qué dijimos si la población era normal? Si la población era normal, la media muestral es una combinación lineal de valores normales. Habíamos dicho que había un teorema que decía que si yo tengo combinaciones lineales de variables que son normales, la nueva variable también es normal. Entonces la media muestral va a ser ¿qué? Normal también. Va a ser normal, perfecto. Va a ser normal con media mu y varianza sigma cuadrado de x sobre n. Eso no cambia, esto siempre es igual. Entonces, este es el gráfico de resumen. Para mañana, como van a trabajar en los distintos problemas, se llevan esto y ustedes tienen que contestarle, acá vamos a aplicar normal, entonces tienen que mirar esto. ¿Cuál es el valor? Si la población es normal, la variable aleatoria media muestral es normal. Si la población es normal y el tamaño de la muestra es grande, mayor de 30, entonces la variable aleatoria media muestral es normal. Si la variable de la población no es normal, pero el tamaño de la muestra es menor que 30, voy a tener acá que calcular cuotas de probabilidad con la desigualdad de Chebyshev. ¿Está? Esto es el resumen de todo. Y acá lo único que tienen que saber que los parámetros de la media muestral, la media y la varianza va a depender si es muestreo con o sin reposición. Cuando es sin reposición, la varianza va corregida. Es la única diferencia. ¿Está? Es el resumen de todo, pero tienen que acordarse que para llegar a este resumen tienen que conocer los dos teoremas. El muestreo de poblaciones normales y el teorema central del límite. Vamos a la proporción. La proporción muestral, que yo les había dicho, recuerden que recién habíamos dicho que esta X, o sea, había dicho que la proporción muestral era como la variable binomial, o sea, la cantidad de éxito de la población sobre n, o esta X, yo les había dicho recién que era la suma de las Y sub i para i que va de 1 a n. ¿Tá? Y cada Y sub i puede asumir valores 0, 1. Acuérdense que son bipuntuales. Entonces, si la proporción muestral digamos, sería la variable binomial X, la variable X, que es cantidad de éxito que tiene distribución binomial multiplicada por 1 sobre n. ¿Bien? La X tiene distribución binomial, por lo tanto, si la proporción muestral es X sobre n, yo a la X la puedo
despejando de acá, está de espejo, y la X la puedo, como, digamos, representar o la puedo poner en función de la P como n veces la proporción muestral. Entonces, yo digo, la probabilidad de que la proporción muestral asuma un valor determinado es igual a este combinatorio, que lo único, o sea, que esto que tengo acá, que es la binomial, donde reemplace la X por n por P, o sea, la puse a la X en función de la proporción muestral, ¿está? Entonces, la proporción muestral tiene distribución binomial, tiene la misma distribución que la variable cantidad de éxitos. O sea, la cantidad de éxitos de la muestra y la proporción de la muestra, la proporción muestral, las dos tienen distribución binomial. ¿Está? Eso es lo que tienen que ustedes grabarse. Que la proporción muestral no es más que una transformación. Por eso acá les pusieron que la proporción asume valores entre 0 y 1. Esto también es parte de las filminas que tienen del video de la proporción muestral. La proporción muestral asume valores entre 0 y 1 y es una transformación de la variable aleatoria discreta de la variable binomial. O sea, porque yo, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy transformando la X, la estoy dividiendo sobre n y la estoy llevando a la cantidad de éxitos, la estoy llevando a una proporción de éxitos. O sea, de una escala de 0 a n, la estoy transformando en una escala de 0 a 1. Es una transformación de escala, pero la distribución de probabilidad que tienen es la misma, es binomial. Cuando ustedes tengan que calcular las probabilidades de la proporción muestral va a tener distribución binomial. Esto que está acá también lo pueden calcular aplicando propiedades, como cuál es el valor esperado de la proporción muestral y la varianza de la proporción muestral. Si yo hago la esperanza de la proporción muestral, es igual a la esperanza de X sobre N, que es igual, ¿está? Y acá lo único que hago es aplicar propiedades. La esperanza de una constante, la constante me queda por la esperanza de X. ¿Y a qué era igual la esperanza de X? ¿A qué era igual la esperanza de esta X, la binomial? ¿A qué era igual la esperanza de una variable binomial? N por P. N, o sea, esto me queda 1 sobre N por P. Simplifico y acá me queda que la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional. Primera conclusión. Y la varianza de la proporción muestral es igual a la varianza de X sobre N. Acuérdense que la varianza de una constante sería 1n al cuadrado por la varianza de X. ¿Y a qué era igual la varianza de X? N por P por Q. N por P, bueno, se los voy a poner como 1 menos P, por Q es lo mismo, ¿tá? Y acá simplifico y me queda P por 1 menos P sobre N. Entonces, la varianza de la proporción muestral es esto que tengo en el numerador, esta parte de arriba, lo que tengo acá, P por 1 menos P, si ustedes recuerdan eso, esta parte, esa es la varianza de la bipuntual, o sea, o es la varianza de una población, de una característica de una población dicotómica. Esto yo también les dije en algún momento que esto asume el valor máximo cuando P es 0,5. Fíjense en que entonces la varianza de la proporción muestral está en relación directa con la varianza que tiene, la variabilidad que tiene la proporción en la población y que disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra, porque también te divide sobre n. Lo mismo que pasaba con la media muestral, o sea, a medida que tengo mayor tamaño de muestra, o sea, que a medida que saco una muestra más grande, me aseguro de que la variabilidad sea más chica, o sea, que esté más cerca de los valores, esté más cerca del valor de la proporción, que es el valor parámetro que yo quiero conseguir. Entonces, acá tenemos esto, la proporción, la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional. Acá sea muestra con o sin reposición, ¿tá? Igual que estaba hecho con la media muestral,
en la presentación de la proporción muestral también está hecho el ejemplo de sacar todas las muestras, mírenlo, para corroborar que estos resultados se cumplen, ¿no? Y la varianza de la proporción muestral cuando es con reposición, porque fíjense que cuando es con reposición yo lo hice con una variable binomial, pero si es sin reposición la variable sería hipergeométrica, entonces lo que iría, ustedes hacen lo mismo que hicimos recién, pero iría multiplicado por el factor de corrección. Exactamente lo mismo multiplicado por el factor de corrección. Dijimos, entonces, la proporción muestral tiene distribución binomial, pero la distribución binomial, yo puedo también aplicar el teorema central del límite en la distribución binomial. ¿Por qué? Porque el teorema, vuelvo a repetir, el teorema habla de suma de variables, ¿tá? ¿Y a dónde tengo la suma acá? Esto, que cuando yo hablo de la proporción, la X es una suma de bipuntuales. Entonces, cuando yo tengo esta suma de bipuntuales, puedo aplicar el teorema central límite cuando el n es suficientemente grande. Entonces dice, si sigo el teorema, me dice, el teorema me dice que la nueva variable suma se va a distribuir normal cuando n sea suficientemente grande con media n veces la media, o sea, si yo tengo las bipuntuales, la media de la bipuntual es p. Y la varianza de la bipuntual es p por q. Entonces, la binomial se va a distribuir normal con media np y varianza n veces p por q. ¿Tá? Acá esta es una transformación en z por una normal 0,1. Y la proporción, que es la binomial dividida n, o sea, multiplicada por 1 sobre n, también se va a distribuir normal, pero ahora va a ser con media p. Esta p que tengo acá es la poblacional, ¿no? Y varianza p por q sobre n, ¿bien? Que es lo que vimos recién. O sea, acá de nuevo, vuelvo a repetirlo, para justificar tienen que siempre aclarar que yo puedo aplicar el teorema central del límite porque la variable X es una suma de bipuntuales. Lo que yo estoy tomando acá es suma, la suma es la que tiene infinito. Entonces, en la práctica, ¿cuándo se da esto? Porque en la media muestral dijimos que el n tenía que ser lo suficientemente grande o sea, se había mostrado que lo suficientemente grande era que n fuera mayor o igual a 30. En la binomial, el criterio empírico, o sea, la forma de determinar cuándo la binomial se ajusta a una normal, es cuando n por p y n por 1 menos p, ambos tienen que ser mayor que 5, ¿tá? Y este tiene que ser mayor que 5. Ese es el criterio para aplicar el teorema central del límite. Este es el criterio empírico. O sea, cuando el producto del tamaño de la muestra por la proporción de éxito y el tamaño de la muestra por la proporción de fracaso, en ambos casos da mayor que 5, entonces se aplica el teorema central del límite. Esto es el resumen de la proporción muestral. O sea, el valor esperado de la proporción muestral es siempre la proporción poblacional, o sea, en promedio, si uno sacara todas las muestras posibles, el resultado promedio de la proporción muestral de todas esas muestras es la proporción poblacional. La varianza, la variabilidad de la proporción muestral va a depender de la variabilidad que tenga la proporción en la población sobre el tamaño de la muestra, o sea, p por 1 menos p sobre n. Y cuando el muestro es sin reposición, va corregido por el factor de corrección. La función de probabilidad de p, sombrero, o sea, la función de probabilidad de la proporción muestral, siempre es una variable, tiene distribución binomial. La proporción muestral, como es una transformación de la cantidad de éxitos de la población, de la cantidad de éxitos de la muestra, tiene distribución binomial. Pero la binomial, cuando
toma determinados valores, o sea, cuando tiende a infinito el tamaño de la muestra, en este caso, este es el criterio, que n por p sea mayor que 5 y n por 1 menos p sea mayor que 5, se puede aproximar a una normal. ¿Por qué? Porque la variable que es cantidad de éxito de la muestra se puede expresar como una suma de variables bipuntuales. Entonces se puede aplicar el teorema central del límite y por lo tanto pasa a ser normal. Observen acá una cosa que es muy importante, que ustedes tienen que la x es una variable aleatoria discreta y la aproximan a una variable aleatoria continua, porque la normal está definida para continua. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes cuando tienen la variable por la distribución por la binomial, pueden sacar valores exactos, pero cuando la aproximan ya no pueden sacar probabilidades de valores exactos. De todos modos, cuando ya digamos, se va haciendo muy grande la n, de tal modo que n por p y n por 1 menos p sea mayor que 5, las probabilidades puntuales se van haciendo casi cero. Por eso es que no importa determinar valores para un valor determinado de x. Y se trabaja siempre aproximando al teorema central límite. Esta aproximación es una aplicación del teorema. Si nosotros tenemos tenemos los valores de nx, podemos calcular perfectamente con la distribución binomial, ¿está? Pero bueno, sí les pedimos que sepan aplicar el teorema, porque es una forma que después ustedes van a usar en inferencia, nada más que para esa parte, porque ustedes van a decir, si tengo la app, o si tengo la distribución que la puedo calcular, sí, lo pueden calcular perfectamente, y las probabilidades le van a dar muy parecidas, ¿tá? Pueden tener una diferencia en el tercero o cuarto decimal. Por eso es que es la aproximación, porque las probabilidades dan casi igual. Este esquema y el de la media son los dos, digamos, los dos esquemas que tienen que tener resumen. Voy a aprovechar, me lo voy a llevar para que les queden los dos a ustedes, los dos esquemas de resultado. A ver, esta actividad 9 dice, una financiera estima en base a la experiencia que el total de préstamo que realiza, solo el 0,04 no va a pagar el préstamo en tiempo acordado. Si en el mes próximo pasado realizó 600 préstamos, se pide cuál es la probabilidad de que más de 30 préstamos no se paguen en el momento acordado. Detectemos la variable, detectemos qué es lo que me está pidiendo, ¿está? Acá tengo una proporción de éxito de 0,04, serían los que no van a pagar el préstamo. Si en el mes pasado, en el próximo pasado se realizaron 600 préstamos, n igual a 600, ¿tá? ¿Cuál es la probabilidad de que más de 30 préstamos no se paguen en el momento acordado? ¿Qué es lo que me está definiendo acá? ¿Qué es lo que está definiendo? ¿Una proporción muestral? Que X sea igual a los préstamos no pagados en el tiempo acordado. O sea, me está pidiendo la probabilidad de que X igual, no. ¿Qué es X? Primero, que me digan qué es X. Primero tienen que decirme qué definen ustedes como X. Cantidad de préstamos no pagados. Cantidad de préstamos no pagados en la muestra, ¿no? Está claro, ¿no? Eso es X. Entonces, me está pidiendo la probabilidad de que X sea más de 30, mayor que 30. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 30 préstamos no se paguen en el momento acordado? Con un n igual a 600 y con un p igual a 0,04. ¿Bien? Nosotros, yo por criterio, en realidad no es muy importante, por ahí les digo, bueno, si me pide x mayor que 30, es lo mismo que poner que x sea mayor o igual que 31, ¿no? Con la n igual a 600, p igual a 0,04.
Ustedes lo podrían calcular perfectamente con la binomial. Esto es una binomial para calcular esto. Pero vamos a ver si NP a qué es igual y qué es igual NQ. 600 por 0,04, ¿cuánto me da? 24. no debería dar. 24. ¿Tá? Este es 24. Y este, 600 por 0,96, bueno, me va a dar un número mucho más grande, 576. Ambos son mayores que 5. Entonces yo puedo resolver esta probabilidad aplicando el teorema central del límite. Fíjense en que acá yo no estoy trabajando con proporción muestral. Acá estoy aplicando teorema central del límite, o sea, la X que se distribuye binomial con parámetros 0,04 y n600, ¿tá? Se puede aproximar a una normal con parámetros. ¿Qué parámetros va a tener ahora? Vamos a poner acá. X se va a distribuir normal con parámetros. ¿Cuál es la media de la media de la binomial? Con parámetros NP, que es la media de la binomial, y varianza NP por 1 menos P. Y puedo trabajar directamente como si fuera una normal. O sea, hacer cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 31. Esto va a ser igual, mayor o igual, esta es la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 31 menos n por p es 24, dividido la raíz de, sería n, o sea, sería 600, se lo voy a dejar expresado porque no lo calculé, por 0,04 por 0,96. Pero acá estoy aplicando teorema central del límite a la binomial. ¿Me lo podría haber preguntado a la proporción? Sí, también me podría haber preguntado la proporción, pero no me preguntó proporción de préstamo. Por eso tienen que tener cuidado y tienen que revisar bien cómo les va haciendo las preguntas, los ejercicios, ¿tá? Y sacar los datos. Acá, que esto se lo di yo en la introducción, el teorema central del límite, ¿tá? Se puede aplicar a la distribución binomial, a la distribución Poisson, a la media muestral y a la proporción muestral, ¿tá? Acuérdense en que a la proporción muestral se puede, en este caso de la proporción muestral, acá se puede aplicar porque la proporción muestral tiene distribución binomial, o sea que esto es lo mismo en realidad, ¿tá? Pero también se puede aplicar directamente a la variable binomial cantidad de éxito. O sea, lo podemos aplicar a la distribución binomial, que puede ser cantidad de éxitos o proporción de éxitos, la variable, a cualquiera de las dos. ¿Tá? Las dos tienen distribución binomial. A la distribución Poisson, que eso lo pueden ver también porque la distribución Poisson, a medida que lambda tenemos más unidades de tiempo definida, entonces lambda, acuérdense que proporciona unidad de tiempo, se va aproximando a una normal. Y a la media muestra es cuando n es mayor que 30. ¿Tá? Entonces, todas las formas de aplicar el teorema central del límite. Para las probabilidades, cálculo de probabilidades, si ustedes aprendieron a calcular probabilidades en la unidad 5, no se van a encontrar con mucha dificultad en el cálculo. Pero sí tienen que saber qué aplicar en cada caso. O sea, en la unidad 5 veíamos características de los modelos. Bueno, acá tienen que volver a revisar, porque vieron que el ejercicio que hicimos recién, ustedes tenían que identificar el modelo que era una binomial. ¿tá? Que la variable era cantidad de préstamos en la muestra, no pagados en la muestra, que era una variable binomial. ¿Bien? O sea, que eso que ustedes aprenden en el capítulo 5 es lo mismo, lo único que vemos acá, que podemos, como se dan ciertas características, aproximar esas probabilidades utilizando una norma. Ustedes pueden hacer el cálculo, usar la normal o usar la binomial, y le van a ver que las probabilidades son casi las mismas. Profe, pregunta, ahí cuando definió la variable, que era cantidad de préstamos no pagados en la muestra, ¿por qué hizo hincapié en la muestra? ¿Cuándo no sería en la muestra, por ejemplo? No, porque la variable es la cantidad de éxitos en la muestra. Por eso, nada más.
por definición de la variable aleatoria que yo saco, porque yo, a ver, en la población sé que tengo una cantidad porque no es la cantidad de éxito, o sea, la variable aleatoria es la cantidad de éxito en la muestra. En la población sé que tengo una cantidad de éxitos, pero es un valor fijo, ¿tá? No es variable. ¿Mm? ¿Me entendés eso? Está bien. Sí, sí entendí, gracias, Pongan, profe. porque ustedes ya están como a lo mejor saben que siempre que hablamos de la X, estamos hablando de la cantidad de éxitos en la muestra. Bueno, yo a veces se lo pongo para que se acuerden que es una X, que es una variable aleatoria, porque el experimento es sacar una muestra y contar los éxitos de la muestra. Y eso va cambiando en cada muestra. La población va a tener una cantidad de éxitos, pero que es fija. ¿Mm? Por eso tenés un P poblacional, una proporción de éxito. Porque vos en la población tenés una cantidad de éxitos, pero un valor que ya está determinado, está fijo. En cambio, esta es una variable aleatoria porque surge una muestra. O sea, esta es la definición de la distribución binomial. ¿Mm? Si en vez de haber dicho cuál es la probabilidad de que existan 30 préstamos, hubiese dicho cuál es la probabilidad de que existan un 0,3, un 30% de préstamos, estaría hablando de una proporción muestral. ¿Está claro? Cambia la pregunta. ¿Mm? A ver si hay alguno con ese otro tipo de pregunta para que lo vean cuál es la diferencia. Me parece que la anterior tenía. Acá está. Fíjense en este. En la actividad 8 dice, se conoce que por experiencia pasada 7 de cada 10 ventas de un comercio de ropa deportiva fue con tarjeta de crédito. En el día de hoy se realizan 70 ventas. O sea, 7 de cada 10 significa que un 70% de ventas con tarjeta de crédito. Esa es una proporción de la población. ¿Cuál es la probabilidad de que las ventas con tarjeta de crédito, o sea, en el día de hoy se realizan 70 ventas, esa es la muestra. Tengo, igual que antes, o sea, una proporción poblacional que es 0,70, ¿tá? Que es ventas de ropa, ventas con tarjeta. N es 70 ventas, ¿tá? La cantidad de ventas que se realizaron hoy. ¿Cuál es la probabilidad de que las ventas con tarjeta de crédito estén entre un 60 y 80%? O sea, la proporción muestral es la cantidad de ventas con tarjeta de crédito sobre el tamaño de la muestra. Entonces me está pidiendo cuál es la proporción en la muestra, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que la proporción muestral esté entre 0,60 y 0,80? Eso me está pidiendo. ¿Mm? Ese intervalo. ¿Cuál es la probabilidad de que las ventas con tarjeta de crédito estén entre el 60 y el 80%? Entonces me está pidiendo ahora directamente con la proporción muestral. Vuelvo acá a lo mismo, como NP, que sería 70 por 0,7. ¿Cuánto me da? 49, ¿no? Y N por Q, 70 por 0,3, me da igual a 21. Ambos casos son mayores que 5, ¿tá? En los dos casos son mayores que 5, ¿no? Entonces, si los dos casos son mayores que 5, puedo aplicar el teorema central del límite. Entonces, acá es por teorema central del límite, la proporción muestral se va a distribuir normal con media P y varianza P por 1 menos P sobre N. Entonces, acá, ¿ustedes qué hacen? Transforman esta a una Z. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner la proporción, o sea, acá van a directamente poner, ¿cómo la van a estandarizar? Van a poner la proporción muestral menos la proporción de la población sobre la varianza, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. ¿Tá? Y estandarizan, calculan con Z y sacan la probabilidad. ¿Bien? Y acá sí lo preguntaron directamente con proporción. A ver, hay otra forma de hacerlo acá, que si lo hacen no está mal, que es transformar los porcentajes, las proporciones, en X. O sea, si a esto lo multiplico por N y a esto lo multiplico por N, lo transformo en cantidad de éxitos. Cantidad de ventas. Y también haría lo mismo, estaría exactamente igual y le va a dar el mismo resultado. Bueno, mañana van a trabajar sobre esto, ¿tá?
entonces